Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Hoy va a presentar un nuevo seminario de la Red de Mejoramiento Vegetal y Animal, la doctora María Salas Fernández. Ella es profesora asociada en el Departamento de Agronomía de la Universidad de Iowa State, en Estados Unidos. Se recibió de ingeniera agrónoma en la Universidad Católica Argentina. Realizó su maestría en Fisiología Vegetal en la Universidad Texas A&M y su PhD en Mejoramiento y Genética en la Universidad de Cornell. Antes de trabajar en la academia, trabajó en el sector privado en Argentina, en la empresa American Ceramic Company y como mejoradora junior en sorgo en Midera. Ella inició y lidera el programa de mejoramiento del sorgo de Iowa State, donde desarrolla germoplasma para la producción de forrajes y biocombustibles adaptados a la región central de Estados Unidos. Además, ella es mi profesora. Yo hice mi doctorado con ella en esa misma universidad, así que para mí es un orgullo y un honor poder compartir esta presentación suya, poder presentárselas para que la conozcan y sepan lo que hace ella. Así que bueno, María, cuando quieras empezar, muchas gracias por tu presentación. Bueno, gracias Diego por la presentación y por la invitación. Me alegro de poder conectarme con la red de mejoramiento de INTA a través de esta oportunidad virtual en este nuevo mundo que estamos viviendo. Y sí, de tener la ocasión de contarles un poco lo que hacemos en mejoramiento de sorgo y en investigación en Iowa State. Así que un poco por la conversación con Diego respecto a este grupo de mejoramiento de INTA y el posible interés que tienen, les voy a dar un pantallazo en general de lo que hacemos, tocando un poco el programa de mejoramiento, pero también algunos de los proyectos, y por supuesto, si existen otras preguntas o interés, al final podemos conversar de esos también. Me gusta en general comenzar cuando cuento la historia del programa de mejoramiento con esta foto, porque creo que es una foto que resume bastante bien lo que les voy a contar después. Es una foto que tomé el primer año del programa de testeo de materiales en una localidad en el sudoeste de Iowa que se llama Lewis. Y lo que pueden ver acá a distancia es el sorgo, nuestro primer ensayo de rendimiento en el año 2010, rodeado de maíz y de soja. Y creo que esta foto resume bien algunas de las cosas que les voy a comentar, porque como seguramente saben ustedes, Iowa es uno de los mayores productores de soja y maíz de los Estados Unidos, así que este es un estado muy agrícola, pero a su vez un estado enfocado en dos cultivos casi exclusivamente. Así que tratar de introducir un nuevo cultivo y a su vez con un nuevo uso industrial tiene y tuvo sus desafíos de los cuales les voy a contar un poco. Voy a empezar contándoles un poco el inicio del programa, cómo está estructurado, cuáles fueron los desafíos al principio, algunos de los cuales todavía tenemos. Después les voy a hablar un poco del presente, de cuáles son las características en las que nos enfocamos en el programa y por qué. Comentarles un poco de las líneas que hemos liberado y de las que están por ser liberadas en el futuro. Y después contarles dónde creo que vamos en los próximos años, contarles cuáles son las nuevas características de las que nos enfocamos para selección y para estudio, y también algunas de las oportunidades que creo que tenemos con este cultivo en este estado. Para empezar entonces un poco con el programa de mejoramiento, lo inicié en el año 2009, fue la primera campaña de verano. Cuando yo ingresé a Iowa State no existía el programa de mejoramiento de sorgo. A mí me contrataron con la intención de desarrollar un programa de mejoramiento a campo. El último mejorador de sorgo de Iowa State University fue el Dr. Atkins, que fue activo en los años 90, pero cuando yo llegué no había recursos que habían quedado de ese programa. El programa fue fundado con el objetivo principal de desarrollar materiales adaptados a estas latitudes para biomasa, para biocombustibles. Lo fundé con germoplasma público completamente. Fue una decisión intencional para poder operar con libertad respecto a propiedad intelectual y por lo tanto no usé ningún convenio de germoplasma con la industria.
El programa tiene un campo de cría o nursery que está siempre ubicado en la zona central de Iowa. Este es el mapa del estado de Iowa. Y nuestra nursery, la universidad y la principal estación experimental está ubicada cercana a Ames, en un pueblo llamado Boone. Y el programa de evaluación de materiales incluye 3 localidades en el estado cada año. Comenzó en el año 2010. Siempre tenemos una localidad también en la zona central y después una que cubre el sudoeste del estado, en Greenfield o Lewis, dependiendo de los años, y una localidad en el sudeste que es Crawfordsville. No evaluamos materiales en el norte, no porque el sorgo no se adapte, sino porque a medida, por supuesto, que vamos más hacia el norte, los riesgos para el sorgo son mayores, y con la obtención, para obtener datos con seguridad, evitamos regularmente ir a esas localidades, pero ahora estamos haciendo convenios con universidades de más al norte, incluyendo North Dakota, para evaluar los materiales bien al norte. Las prioridades del programa cuando lo fundé fueron 2. Primero, generar líneas parentales insensibles al fotoperíodo, pero que produzcan híbridos sensibles al fotoperíodo en esta región, de manera de maximizar la producción de biomasa para biocombustibles, y el enfoque en la tolerancia al frío por germinación, porque por supuesto esta es una zona bastante más al norte de la zona tradicional de crecimiento de sorgo, y las fechas de siembra suelen ser limitantes por las temperaturas que tenemos saliendo del invierno. Muy brevemente contándoles un poco algunas cosas de la estructura, porque Diego me comentó que quizá era de interés para este grupo, un poquito respecto a cuáles son las fuentes de financiación en los programas de mejoramiento públicos de las universidades. Hay varias fuentes que las listé aquí, por supuesto, dependiendo del cultivo, dependiendo de la institución y demás, algunas son más importantes que otras. En mi caso en particular, he usado prácticamente todas las que están listadas ahí, pero la gran fuente de financiación actual del programa son fondos internos de la universidad, que vienen en distintas formas, pero fundamentalmente en mi caso a través de donaciones que se llaman endowments. Las universidades a veces reciben grandes donaciones de familias o de organizaciones, las dedican a objetivos específicos de investigación. En este caso, Iowa State tiene una gran donación dedicada a programas de mejoramiento. Yo recibo parte de la financiación de esa fuente. También, por supuesto, la universidad se financia con parte del presupuesto del estado de Iowa. Otras fuentes son las asociaciones de productores de cultivos, que en mi caso he recibido, pero no sucede todos los años, porque el sorgo, por supuesto, no es un cultivo tradicional del estado de Iowa, así que el programa como el Sorghum Checkoff Program son muy fuertes en estados como Texas o como Kansas, pero no en Iowa. También hay asociaciones de mejoramientos de cultivo para cada estado. En nuestro caso, el Iowa Crop Improvement Association también ha financiado parte del programa. Es una asociación creada con mandato de la legislatura del estado que tiene ciertos fondos que puede destinar a investigación relacionada a mejoramiento. Otra fuente de financiación puede ser, por supuesto, el ingreso por licencia de líneas. Cada universidad tiene una estructura distinta. En el caso de Iowa State, hasta el 30% de la licencia, de lo que se obtiene por la licencia de las líneas, puede volver al programa o al mejorador. Y por supuesto tenemos proyectos con empresas privadas que varían dependiendo del objetivo. En mi caso he tenido convenios para evaluación de materiales comerciales que generan ingresos, y por supuesto los grants, que cada vez hay menos financiación directa para programas de mejoramiento a campo, pero todavía existen algunas oportunidades, o oportunidades directas por grants, por ejemplo, para financiación de estudiantes, aunque no financien directamente los costos del programa. Y los procesos de liberación de líneas, desde el punto de vista legal, muy en resumidas cuentas, como sucede en la universidad, es cuando la línea está cercana a la liberación, se genera un disclosure, es un documento para iniciar el pedido de protección de propiedad intelectual a una oficina en la universidad que está dedicada a eso. Existe un grupo dentro de la universidad, que en nuestro caso se llama Committee for Agricultural Development, que es la oficina que produce la semilla que luego va a ser, digamos, compartida con los que licencien los materiales.
Se hace un registro de la línea en el Journal of Plant Registration para liberar la información de manera pública con un depósito de semillas en el Banco de Germoplasma del Departamento de Agricultura, pero la distribución de las semillas se hace siempre a través de un acuerdo, que puede ser un Material Transfer Agreement o una licencia. En esos instrumentos se establece cuáles son las condiciones de compartir los materiales, las limitaciones, y en el caso de que exista el pago de un royalty, también se especifica y se hacen acuerdos con las partes. Bueno, enfocándonos un poco en cómo comenzó el programa, cuáles fueron los desafíos. Como les comentaba, yo comencé sin germoplasma, sin equipo de campo para sorgo y sin expertise en el personal, digamos. Así que comencé con la introducción del germoplasma, que se hizo en 3 fases, una muy grande en el 2009, luego al año siguiente y la última en el 2013. Incorporé germoplasma variado por distintas características, con distintos objetivos que un poco están listados ahí, pero lo que nos enfocamos en los primeros años fue en evaluar esta gran cantidad de materiales o accessions, como se dicen, obtenidas del banco de germoplasma, para un montón de características que básicamente trataban de describir adaptación, porque de vuelta estos materiales en general no están adaptados a las zonas del norte, así que hicimos un gran esfuerzo en la evaluación de todos estos materiales y en la selección de aquellos que podían contribuir una buena base de diversidad para el programa. Y algunas fueron caracterizadas en mucho mayor detalle por caracteres más específicos, como la resistencia al frío, como características que afectan al rendimiento en biomasa, como diámetro de tallos o macollos, tasas de crecimiento, composición de biomasa, etc. Nos enfocamos mucho en la resistencia al frío, les voy a comentar un poco más sobre eso más adelante, pero esos fueron los esfuerzos en los primeros años del programa. ¿En qué trabajamos ahora? Algunas de las características. Por supuesto, el programa está basado o enfocado en la producción de biomasa, así que lo que muestra este video es simplemente la cosechadora de forraje experimental que usamos todos los años para cosechar los ensayos de rendimiento. Es una cosechadora que tiene esta capacidad, este cubo que ven aquí atrás, tiene una balanza básicamente que mide el peso de cada parcela y lo conecta con un sistema Harvest Master para tener un récord de los datos de peso por parcela, y por supuesto después tenemos que hacer una evaluación de la medida de humedad de la biomasa para obtener el peso seco. Este año tenemos una cosechadora nueva que está basada en el mismo principio, pero que tiene algunas otras capacidades de hacer otros datos automáticos. Pero más allá de eso, que es lo que tomamos, por supuesto, todos los años en los ensayos de rendimiento, se toman muchos otros datos de altura, como de caracterización de otros traits, como en cualquier programa de mejoramiento. Algunos de los que son muy importantes para nosotros son, por ejemplo, el vuelco. Iowa es un estado muy ventoso y donde tenemos frecuentemente tormentas muy fuertes, así que la capacidad de resistir el vuelco es muy importante, junto con otras características como la composición, que para la industria del biocombustible son importantes. Así que tomamos regularmente esos datos, y ahora quería enfocarme un poco en el tema de la germinación en frío, para explicarles por qué es tan importante para nosotros en este estado. El problema que tenemos es que los inviernos en Iowa son crudos, tenemos mucha nieve, y la primavera, cuando es el momento de sembrar, en general, es un corto periodo de tiempo en el cual las temperaturas del suelo son adecuadas para la siembra, sin estar todavía congelado. Entonces lo que les muestro en este gráfico es las curvas de temperatura de suelo. Esta es la temperatura tomada con sensores en el suelo de las 3 localidades en las que normalmente sembramos sorgo, y estos son datos promedio desde el año 2011 al 2018, y seguramente sabrán que el sorgo, como es sensible a las temperaturas frías del suelo, necesita por lo menos 60 grados Fahrenheit, esto es Fahrenheit, para poder germinar, que son aproximadamente 15 grados Celsius. En el momento en Iowa en el que en general alcanzamos esta temperatura para tener una siembra segura, suele ser en la 3ª o 4ª semana de mayo.
A partir de ahí las temperaturas son consistentemente arriba de 60 grados Fahrenheit. Pero lo que nosotros queremos hacer es adelantar la siembra por lo menos un mes. Es una época en la que en general ya por supuesto ha habido desde hielo y ya no hay nieve y demás, pero por supuesto estamos muy por debajo de la temperatura que el sorgo requiere. Entonces la intención es desarrollar líneas resistentes al frío que nos permita sembrar aproximadamente un mes más temprano. Trabajamos entonces desde el principio en la tolerancia al frío en germinación, caracterizando inicialmente 60 líneas nuevas obtenidas del Banco de Germoplasma, que son de origen de Corea, China y Rusia, que pertenecen a un grupo conocido que se llama Keolians en sorgo, que tienen capacidad de tolerar al frío, y evaluamos esas líneas inicialmente en laboratorio con un estudio que impone el estrés con una mayor intensidad a la que normalmente se usa en sorgo. Usamos 10 grados de temperatura de suelo sin esterilizar y lo impusimos por entre 7 y 14 días, fueron 2 tratamientos. Y luego evaluamos las mismas líneas a campo, con siembra más temprana. Fue muy interesante porque en este caso, a pesar de que lo hicimos a fines de abril, tuvimos una nevada sobre el ensayo, así que fue una buena presión de selección. Y lo que les cuento, lo que les muestro aquí en este gráfico son los resultados de laboratorio inicialmente. Los porcentajes de germinación que están marcados en azul son en temperatura control, y después en verde la germinación a 7 días de frío, y en rojo a 14 días de frío, para todas estas líneas nuevas que les comentaba que evaluamos. Por supuesto, hay materiales que tuvieron muy mala performance en frío, que cayeron drásticamente en la capacidad de germinación, pero hubo otros que tuvieron una gran performance en condiciones de frío. Entonces, seleccionamos estas líneas, por supuesto, aquellas que también tuvieron una buena performance a campo, y usamos ambos tipos de ensayo para tomar la decisión, y las usamos mucho en el programa en cruzamientos para obtener algunas de las líneas que les voy a mostrar después, que estamos cerca de liberar. Pero en general, este estudio, que lo publicamos hace ya muchos años, nos permitió descubrir o identificar estas líneas que son nuevas, que nunca antes habían sido reportadas como fuentes de alelo de resistencia a frío, y que son mejores que la línea 610727, que es la línea tradicionalmente usada en sorgo como tolerante al frío. Y confirmamos otras líneas que ya habían sido reportadas por otros grupos, confirmamos que son buenas, que tienen capacidad de germinar en frío, y las usamos en el programa en líneas que les voy a mostrar. Pero ahora quería comentarles un poco el otro tipo de característica en el que trabajamos, que es usando un fenotipado de alta capacidad, que está basado en imágenes en 3D, es lo que les muestra un poco este video, es la reconstrucción en 3D de plantas que fueron datos obtenidos con imágenes que se llaman estéreo, imágenes en estéreo que permiten la reconstrucción en 3D de las plantas. Esto se obtuvo con una plataforma automática que transita entre los surcos, que toma imágenes de forma lateral, y fue una plataforma desarrollada por Lee Tang. El doctor Tang es profesor aquí en Iowa State, en el Departamento de Agriculture and Biosystems Engineering, junto con Patch Nabo y con Ying Bao. Este es un trabajo que iniciamos en el 2012, y ya hemos publicado varios trabajos, pero la idea es que usamos esta tecnología para caracterizar de manera automática y a gran escala varios traits. Algunos de ellos son tradicionales, por ejemplo, altura. Logramos, por supuesto, obtener altura, que en nuestro caso la tomamos para altura de una parcela, determinada por la altura de esta caja en blanco que ven acá, que contiene completamente el canopeo de una parcela. Pero altura es una característica bastante fácil de medir con estas plataformas de High Throughput Phenotyping. Casi todos los grupos pueden hacerlo en todos los cultivos, usando drones o usando plataformas terrestres. Pero también trabajamos con otras características, por ejemplo, diámetro de tallo, que es una de las más difíciles de hacer, porque por supuesto está un poco escondida debajo del canopeo, pero logramos obtener diámetro de tallo de una manera semiautomática,
pero con una muy buena performance y correlación con datos tomados a mano. Así que trabajamos en características tradicionales más fáciles y más difíciles, pero lo otro que aprendimos es que estas plataformas nos permiten trabajar con descriptores nuevos, es decir, muchas veces las características que los mejoradores tomamos tradicionalmente no siempre son posibles obtener tal cuales usando estas plataformas, y podemos trabajar con otros descriptores que pueden ser igualmente válidos y útiles para procesos de selección. Entonces les muestro algunos. Este es uno que llamamos Convex Whole Volume, que básicamente es el volumen contenido en estas estructuras grises que ven acá. Y el valor de este descriptor es que está altamente correlacionado con biomasa, tanto con peso fresco como peso seco. Y el otro descriptor con el que trabajamos también de forma automática es lo que llamamos Plant Surface Area, que como pueden ver, los puntos de la nube de puntos en 3D que les mostré antes se transforma en esta estructura que está dada por triángulos de áreas que están unidos y que describen por completo el canopeo. Y este descriptor está altamente correlacionado con área foliar, que sería el descriptor más tradicional, ¿no?, que usamos como mejoradores o investigadores. Ahora, cuando trabajamos con alguno de estos descriptores, les muestro ahora Convex Whole Volume como un ejemplo, los usamos también para estudios de genética cuantitativa. En ese proceso invertimos bastante tiempo tratando de entender qué características incluían estos nuevos descriptores. Entonces, en este gráfico les muestro la correlación entre este nuevo descriptor y los datos tomados a mano de qué describe este descriptor. En nuestro caso, esta es una característica que llamamos Plant Occupied Area, porque en realidad está compuesto por la altura, el ángulo de la hoja y el largo de la hoja del canopeo. Todo eso, que sería esta área contenida en esta caja amarilla, está altamente correlacionado con Convex Whole Volume, además de rendimiento de biomasa. Entonces, cuando logramos más o menos entender y caracterizar estos nuevos descriptores, las usamos en estudios de genética cuantitativa. Este es un ejemplo de cómo hicimos en este caso Genome-Wide Association Studies, y encontramos regiones genómicas asociadas con variación en esta característica usando un panel de diversidad. Para contarles un poco de algunas de las líneas, estas son las líneas que liberamos hace aproximadamente 2 años. Son líneas macho restauradoras que producen híbridos para bioenergía, porque los híbridos son sensibles al fotoperíodo. Esta es una foto de la línea per se. Esta es Iowa 100 RPS y 101 RPS. Las líneas tienen diferencias morfológicas entre ellas, ligeramente, pero ambas tienen muy buena aptitud combinatoria general, combinan bien con prácticamente todas las líneas hembras públicas con las que los hemos combinado, y producen además híbridos con muy buena resistencia al vuelco. Esas son dos cosas muy buenas y muy positivas para nosotros, parte de la razón por las que los liberamos. Y para mostrarles qué tipo de rendimiento producen estas líneas, este gráfico les muestra datos de ensayos desde el año, que incluye el año 2015 al 2018, pero por supuesto tenemos ahora más datos. 3 localidades evaluadas por año, y lo que ven en las barras, por ejemplo, esta barra corresponde a los híbridos usando la línea IA100 con 5 hembras evaluadas en todos estos años y localidades, y las mismas 5 hembras fueron usadas para evaluar la otra línea de Iowa State y compararlo con las 2 líneas públicas que están en verde, Texas 2910 y 2909, que son líneas viejas que fueron liberadas hace muchos años, pero que son la fuente de los alelos de madurez que confieren esta capacidad de producir híbridos sensibles al fotoperíodo. Así que son comparaciones usando las mismas hembras, y a su vez comparamos con materiales comerciales, que son todas las barras en azul.
Y para que vean un poco los niveles de rendimiento de los que estamos hablando, en promedio estamos arriba de las 25 toneladas de materia seca por hectárea, son rendimientos altos. Y ahora quería mostrarles un poco algunos de los datos de las líneas resistentes a frío, y en este caso les voy a mostrar solamente un año, que fue el 2019, simplemente porque es un buen ejemplo de cuáles son las condiciones que nos encontramos. El 2019 fue un año particularmente frío y húmedo, que es la peor combinación para germinación, y lo que les muestro en este gráfico son las temperaturas de suelo, desde principios de abril hasta fines de mayo. En rojo son las temperaturas de suelo media, del promedio, de los años 2014 al 2018. Y en azul fue la temperatura de suelo que tuvimos en el año 2019. Lo que sucedió fue que cuando estábamos a principios de abril, como pueden ver en la curva azul, las temperaturas de repente subieron bastante más de lo normal, y nos preocupamos y decidimos sembrar aún más temprano de lo que teníamos planeado, y sembramos en esta fecha, que fue entre el 10 y el 15 de abril. Cuando sembramos, lo que sucedió fue que la temperatura del suelo cayó drásticamente, y cayó muy por debajo de las temperaturas medias anuales, cerca de los 40 grados, y además se mantuvo bastante tiempo por debajo del promedio anual. Es decir, que fue un año en el que los materiales realmente tuvieron una presión de selección muy fuerte. Y ahora les muestro cómo se comportaron las líneas, pero quería también mostrarles esta foto porque creo que grafica bien la razón por la que queremos sembrar más temprano. Esta es una foto que tomamos el 8 de julio, entre las mismas líneas sembradas el 3 de junio, que es un poquito más tarde de lo que siempre sembramos, pero normalmente sembramos la tercera o cuarta semana de mayo, comparado con las mismas líneas sembradas el 16 de abril. Es decir, que claramente hay una ventaja en el crecimiento y en la acumulación de biomasa por sembrar un mes antes, o un poco más de un mes antes, y esa es la razón por la que queremos empujar un poco la fecha de siembra más temprana. Para cómo se comportaron las líneas ese año, estos son los datos del 2019, que les mostraba estas temperaturas muy bajas, mucho más bajas de la normal. Todas las líneas desarrolladas por Iowa State están en azul, y las barras verdes corresponden a los checks que usamos, que son tolerantes a frío. En particular, esta es la línea que les mencioné antes, que es muy conocida y es muy usada como tolerante al frío. Y después, por supuesto, tenemos varias líneas susceptibles como checks. Y estos son datos de germinación 17 días después de la siembra. Estas líneas que les muestro de vuelta, estos son datos solo del 2019, pero las hemos testeado ahora ya por 4 años, y tienen una performance realmente muy buena en condiciones de frío, así que estas son algunas de las líneas que van a ser liberadas este año y el año siguiente. Bueno, y ahora para hablar un poco del futuro, les voy a contar un poco cuáles son las nuevas características en las que estamos trabajando, cuáles son los nuevos datos que estamos colectando. Y para eso, primero les comento un poco por qué nos estamos enfocando en estas características. Nosotros en el programa trabajamos también mucho con caracteres fisiológicos, y en particular con fotosíntesis, que fue el trabajo de Diego, que no les comento hoy, no les voy a mostrar un poco esos datos, pero sí explicarles por qué nos importa trabajar en fotosíntesis y también en ángulo de hoja, que es la característica que les voy a contar ahora. Existe un trabajo hecho por el grupo de fisiólogos y modeladores de la Universidad de Illinois que propusieron este modelo en maíz, que ellos llamaron Smart Canopy, y básicamente este idiotipo propone que el canopeo de la planta debería tener 3 diferencias fundamentales. 2 están relacionadas a las estructuras de los fotosistemas y a Rubisco, que no voy a entrar en eso porque no voy a presentarles hoy de fotosíntesis, pero la tercera característica que ellos indican como deseable es que el ángulo de hoja en el canopeo no sea el mismo en todos los niveles, sino que las hojas sean más erectas, con menor ángulo en la parte superior del canopeo, y más horizontales a medida que baja en el canopeo. Entonces, ellos proponen que una planta con una estructura de este tipo es ciertamente más eficiente en general en la capacidad fotosintética de todo el canopeo que una planta como esta,
o una planta con hojas quizá más erectas, pero con el mismo ángulo. Básicamente porque esas hojas se sombrean. Estas hojas tienen la capacidad de penetrar la radiación o la luz hacia los niveles inferiores del canopeo, y la eficiencia general de conversión de fotosíntesis, que es lo que muestra esta tabla, es mayor en una planta que tiene esta estructura de ángulos que en una planta como esta, en donde la eficiencia de conversión tiene un valor más bajo. Esto es la razón por la que nos interesamos en estudiar el ángulo de hoja en sorgo y la distribución a lo largo del canopeo, porque al investigar modelos como estos, obviamente la primera pregunta que se nos viene es ¿cuál es la distribución normal de ángulo de hoja en sorgo? Así que esa es la primera pregunta que intentamos contestar, ¿cuál era la distribución de ángulo? Hicimos, en este caso les muestro 6 líneas, medimos ángulo de hoja en todas las hojas en 6 líneas. Este fue un ensayo en invernadero, así que con planta individual, en maceta, con las hojas desde la parte inferior del canopeo hacia arriba, y aquí están los datos de ángulo de hoja, con lo cual, si el punto está más hacia la derecha, significa que la hoja es más horizontal. Como pueden ver, en general lo que observamos es que no existe una tendencia completamente lineal en el cambio de ángulo a lo largo del canopeo, pero sí existe un consistente ángulo mayor en la parte superior, es decir, las hojas en el canopeo superior son más horizontales, lo cual es en contra del modelo que les explicaba recién. Así que, como esto era en invernadero, decidimos investigar lo mismo a campo, considerando que la alta densidad podía cambiar quizás un poco esa observación, pero observamos lo mismo. Estas son otras 6 líneas que hicimos a campo, y básicamente la observación es la misma. Hay una cierta fluctuación en el ángulo de hoja, pero en general el canopeo superior es siempre más horizontal. Entonces, lo siguiente que intentamos hacer era si podíamos usar esta tecnología de High Throughput Phenotyping para investigar ángulo de hoja, porque por supuesto medir ángulo de hoja para cada hoja de forma manual es un trabajo muy intenso. Y la primera respuesta que tuvimos a nuestra pregunta es que esta tecnología no nos permite obtener de forma automática el ángulo de hoja de cada hoja del canopeo. Y la razón es porque, como pueden ver en estas fotos, estas son las fotos tal cual se extraen de la plataforma de fenotipado en el campo. Son 3 niveles de cámaras estéreo, y por lo tanto toman la parte inferior del canopeo, la media y la superior, y después el equipo de ingenieros básicamente pone estas fotos juntas y hace la reconstrucción en 3D para obtener esta nube de puntos en 3D que les mostraba antes. Pero el problema con sorgo es que primero tiene un canopeo muy denso, y segundo sembramos a alta densidad, y por lo tanto, como pueden ver en estas fotos, es realmente muy difícil, por más mejoras que se hagan en los algoritmos, obtener ángulo de hoja de este tipo de canopeo. Entonces lo que hicimos fue trabajar con un nuevo descriptor que desarrollamos, que le llamamos Plot Based Plan Width, como un estimador de ángulo de hoja. Lo que este descriptor caracteriza básicamente es que una vez que los ingenieros establecen esta caja en blanco que les mostré antes, se puede obtener el ancho de esa caja, que es básicamente la distancia hacia el entresurco desde la planta. Pero lo podemos caracterizar seccionando el canopeo en distintas partes y hacer esa estimación de este parámetro de manera independiente en cada tercio del canopeo. Lo podemos incluso el canopeo seccionar en menores proporciones, pero nosotros elegimos hacerlo en 3/3. Entonces, estimamos ese nuevo descriptor para el canopeo superior, para el medio y para el inferior, y por supuesto hicimos muchas mediciones a mano con ángulo de hoja para tratar de ver si estimaba o era un buen predictor de ángulo de hoja, y esta es la correlación que les muestro con los datos tomados a mano. Por supuesto que no es una correlación altísima, pero fue una correlación aceptable para decidir usarlo como una característica de ángulo de hoja. Obviamente que el ancho de esta parcela está determinada por otras cosas, no solamente por el ángulo de hoja, pero decidimos usar estos datos para hacer un Genome-Wide Association Study. Acá les muestro los resultados de ese estudio con los datos de canopeo superior, medio e inferior. Por supuesto que encontramos muchas regiones asociadas con esa variación, pero la pregunta obviamente era si
si eso realmente corresponde a regiones de ángulo de hoja o a otra cosa, así que hicimos muchos estudios manuales. Trabajamos con 3 poblaciones biparentales para hacer un estudio de QTL y medimos ángulo de hoja de forma manual en 3 hojas nada más, no todo el canopeo, pero la hoja inmediatamente inferior a la hoja bandera, la hoja que llamamos 4, contando desde arriba, y la hoja 5, inmediatamente inferior. Tomamos todos esos datos manuales en varias localidades y hicimos un estudio de QTL. Y lo que encontramos, que les voy a mostrar ahora, es que básicamente los QTL se agrupaban en 2 clases. Aquellos que controlaban ángulo de hoja en varias hojas simultáneamente, o en las 3, o en 2, o en grupos de 2, o los QTLs que controlaban ángulo de hoja en solamente una hoja específica. Entonces acá les muestro, por ejemplo, este QTL en el cromosoma 7, que por otro lado es bien conocido en sorgo, controla ángulo de hoja de las 3 hojas. Pero teníamos otros casos, por ejemplo, en el que este QTL controlaba ángulo de hoja solamente en la hoja inferior a la bandera y en la hoja número 4, pero no en la hoja 5. Y así encontramos, por supuesto, muchos QTLs. Y después, este es el otro grupo en el que encontramos QTLs que controlaban ángulos solo en una hoja específica, en este caso la hoja inferior a la bandera, como por ejemplo este caso, o QTLs que controlaban solo el ángulo de la hoja 4. Por ejemplo, este QTL en el cromosoma 3, o este aquí en el cromosoma 4. Y lo mismo para la población 5, lo cual fue un resultado interesante porque si uno se pone a pensar que obviamente tenemos que alterar el canopeo para que tenga esa arquitectura más deseada, la pregunta es, bueno, si solo encontramos regiones o genes que controlan todo el canopeo, podemos realmente manipularlo y cambiar la distribución o no. Pero el hecho de que tengamos QTLs que controlan ciertas hojas o ciertos sectores del canopeo es un resultado interesante para poder diseñar una estrategia. Entonces lo que hicimos fue, al resultado que habíamos obtenido con la plataforma de imágenes, superponerle los resultados obtenidos con datos manuales y ver cuántas regiones coincidían, y básicamente encontramos varias que identificaban la misma región con el High Throughput Phenotyping o con los datos a mano, que son todas las regiones que están indicadas en color. Después de eso, y particularmente porque nos enfocamos en esta región en el cromosoma 7, que sabemos que contiene un gen que se llama DWARF3, que controla ángulo de hoja, que es bien conocido en sorgo, intentamos hacer estudios más moleculares, y lo que les voy a mostrar acá es un estudio en el que investigamos la expresión de 2 genes, el DWARF3, y también un gen del grupo de las brasinosteroides, es un gen que está involucrado en el signaling pathway, que se llama BCR1-BES1. Entonces, evaluamos 6 líneas, que son las líneas que les muestro acá, cada caja representa una línea diferente. Evaluamos ángulo de hoja de todas, pero les voy a mostrar solamente la hoja 5, la 8 y la anterior a la bandera. Y nuevamente, como les había mostrado antes, en general la tendencia de ángulo es que hacia arriba el canopeo es más horizontal, y eso es consistente en todas las líneas. Y después hicimos en estas mismas hojas, obtuvimos tejido de la región del collar y extrajimos ARN, hicimos RT-qPCR, hicimos el análisis de expresión a lo largo del canopeo de los 2 genes, de DWARF3 y de, en azul, BCR1-BES1. Y en general lo que encontramos interesante es que hay una correlación entre los niveles de expresión de estos 2 genes en cada nivel del canopeo y el ángulo de hoja, lo cual coincide al menos con el gen DWARF3, con lo que sabemos de la función de este gen, que a mayor expresión o alelos funcionales, la hoja es más horizontal, el ángulo es mayor. Lo cual también es interesante por ver que a veces cuando investigamos ángulo de hoja evaluamos todo el canopeo o una hoja simplemente asumiendo que es equivalente a lo que sucede en el resto del canopeo, y eso no siempre es así. Y después lo otro que hicimos en este estudio, que lo publicamos hace poco, fue investigar si podíamos manipular la distribución de ángulo alterando el grupo de brasinosteroides, aplicando un inhibidor de la hormona, de la síntesis de la hormona, que se llama propiconazol.
y lo abreviamos PCZ. Y entonces, aplicando ese inhibidor de la hormona, investigamos si podíamos cambiar el ángulo de hoja y cambiar la distribución. Entonces, lo que les muestro en este gráfico es las barras amarillas, son los ángulos de hoja en control normales de la hoja 5, la 8 y la anterior a la bandera, de las 6 líneas que les mencioné antes, y como ven, obviamente la tendencia siempre es a mayor ángulo hacia arriba del canopeo. Pero cuando aplicamos el inhibidor, los ángulos de hoja que vemos son los que están en las barras grises. Obviamente el canopeo en general fue más erecto, los ángulos fueron menores, que es lo esperado cuando se inhibe la síntesis de brasinosteroides, pero también encontramos que hubo un cambio mayor en el canopeo medio, fue más sensible, los ángulos fueron más pequeños, sufrió un efecto mayor. Hoy hemos completado el estudio de RNA-seq y sabemos un poco cuál es la razón de esto, pero en ese momento también investigamos los cambios en la expresión de estos dos genes, del DWARF3 y del BCR-BES1, para ver cómo cambiaban, y si existía un cierto cambio en la expresión de estos genes de forma diferencial en distintas regiones del canopeo. Como dato preliminar, que les comento algo que ya hemos terminado, pero les muestro los datos más preliminares. Hicimos un estudio de RNA-seq con este inhibidor del brasinosteroide y tratar de descubrir cuáles son los grupos de genes que responden a este inhibidor y que por lo tanto pueden estar asociados con cambios en el ángulo de hoja. Así que comparamos controles con el tratamiento con el inhibidor para cada nivel de canopeo. Y simplemente acá les voy a mostrar los resultados de 2 genotipos solamente para la hoja anterior a la bandera. Pero esto lo estamos encontrando consistente cuando terminamos todo el análisis. Y lo interesante fue que encontramos, al comparar las 2 líneas, un grupo grande de genes que consistentemente respondieron al inhibidor, pero dentro de eso encontramos un grupo en particular que se llaman expansins, que son una familia, por supuesto, pero que están relacionadas a la capacidad que tienen, o la necesidad que existe cuando la célula se va a elongar, de relajar la estructura de la pared celular para poder entonces elongar la célula y que se produzca el crecimiento. Y eso está asociado con el ángulo de hoja, porque cuando las células de la cara superior del collar se expanden más, el ángulo es más horizontal. Entonces este es uno de los resultados interesantes que estamos encontrando en este estudio, que pueden ser futuros objetivos de investigación y de manipulación. Y bueno, ya para terminar les cuento un poco cuáles son las oportunidades a futuro que creo que el cultivo tiene en el estado de Iowa. En particular con ángulo de hoja, la razón por la que estamos tan enfocados en ese trabajo es porque los datos que en este caso publicó el grupo de Texas A&M muestran que históricamente los programas de mejoramiento no han modificado ángulo de hoja, como sí ha sucedido en maíz. Estos son datos de cómo ha cambiado el ángulo de hoja en las últimas décadas, hasta hoy, de un programa público, que es el programa de Texas A&M, y cómo ha cambiado el ángulo de hoja en un programa del sector privado. Básicamente, no ha tenido cambio realmente significativo en el programa público, o se ha incrementado el ángulo de hoja en el sector privado, pero no intencionalmente. Estos son modificaciones que han sucedido, que ellos han caracterizado ahora recientemente de los materiales liberados en las últimas décadas. Pero lo que claramente esto muestra es que no ha habido una manipulación intencional de este parámetro o de esta característica en los programas, como sí se ha mostrado que en los programas de maíz tiene una alta correlación y ha explicado la capacidad de adaptar el maíz a altas densidades, por ejemplo. Así que el sorgo tiene la oportunidad de modificar su canopeo, de incrementar la eficiencia fotosintética del cultivo, y ángulo de hoja es una de las formas en las que se puede hacer. Por eso creemos que nos interesa mucho trabajar en esta característica junto con fotosíntesis. Y por último, contarles un poco la situación del mercado de bioenergía y la razón por la que Iowa State sigue interesado en trabajar en sorgo como biomasa para biocombustible. Esto que les muestro es un mapa de un modelo de predicción que fue hecho por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, que fue publicado en un reporte que se llama 2016 Billion Ton Report, y ellos modelaron escenarios futuros. Este que les muestro es una de las predicciones para el año 2040,
frente a ciertos escenarios, por supuesto, de producción y de comercialización. En este caso, asumiendo un costo por tonelada de materia seca de $80 y asumiendo un 3% de incremento de la biomasa de rendimiento anual. Asumiendo esos parámetros, estos son los niveles de producción específicamente de sorgo para biomasa que ellos consideran que puede suceder en distintos estados del país con niveles de producción. Pero Iowa, que es este estado que ven acá, tiene bajo ese modelo tiene el potencial de producir una alta cantidad de biomasa de sorgo. Y esa es la razón por la que el trabajo que nosotros hacemos sigue siendo de interés para el Estado. Pero además, porque el mismo reporte evalúa, por supuesto, muchos escenarios de producción de biocombustible, y otro de los mapas que les muestro es cuál es el nivel de producción de residuos animales que se generan a lo largo del país. Esto es de vuelta una predicción para el año 2040 de restos animales. Esto es básicamente la producción de cerdos y vacas. Y como pueden ver nuevamente, Iowa es un estado de alta producción de residuos animales, aún hoy, porque Iowa es uno de los mayores productores de cerdos y de ponedoras. También, por supuesto, tiene producción de carne en confinamiento. Todo eso genera un alto nivel de residuos animales que desde el punto de vista ambiental es muy difícil de manipular y de procesar. Entonces, la combinación de los residuos animales junto con la biomasa vegetal, en este caso del sorgo, es uno de los modelos más interesantes para los digestores anaeróbicos que se están produciendo e instalando en los campos de productores que tienen producción animal de este tipo para procesar ambas fuentes de biomasa para generar biogás. Ese es un modelo que es económicamente muy viable, que tiene incentivos del gobierno para que se instalen y para que produzcan. Entonces, para nosotros, esta combinación de la necesidad del Estado de procesar los residuos junto con la productividad que se puede obtener de sorgo para combinar en un reactor y digestor, en un digestor anaeróbico, es importante. Y a su vez, porque nuestros materiales tienen un alto rendimiento, y lo que les muestro aquí es el resultado de un estudio de rendimiento de biomasa de sorgo que se hizo hace unos años en 6 estados a gran escala, no con materiales de Iowa State, sino con materiales públicos y privados. El máximo rendimiento de biomasa que se obtuvo fueron 18 toneladas por hectárea. Como yo les mostré, nuestros materiales están por arriba de las 25. Pero a su vez, este reporte produjo predicciones de rendimiento de biomasa para todos los cultivos. En este caso les muestro el de sorgo. Las predicciones de este reporte están en las barras rojas y verdes para el año 2019 en rojo y para el año 2038. ¿Qué niveles de producción de biomasa de sorgo ellos pueden predecir para los estados de Iowa, de Kansas y de Missouri, basados en este nivel inicial de rendimiento de biomasa de sorgo que fue reportado? Nuestros materiales, que son los que están en el azul, este es un compendio de 9 híbridos de Iowa State Elite, y de varios años de rendimiento, están arriba de las 25 toneladas, que es similar a los niveles de rendimiento que ellos creen que se puede alcanzar en 20 años a partir de aquí. Así que creemos que toda esta combinación hace que el cultivo sea de interés para el Estado y que la investigación que hacemos pueda tener impacto para la economía del Estado y del país. Así que bueno, esa es la historia que quería comentarles del programa, y simplemente para terminar y para abrir para preguntas, reconocer el trabajo de un montón de gente. En el programa de mejoramiento el que lidera es Joshua Kemp, pero todos los estudiantes de posgrado, incluido Diego, por supuesto, y los estudiantes de grado y postdocs y pasantes trabajan en el programa y han contribuido al crecimiento del programa, y específicamente los proyectos que les hablé en este caso, para Ángulo de Hoja y RNA-seq, que ha trabajado María Betsabe Mantilla, mi antigua estudiante de doctorado, la postdoc Marta Ibore, y colaboramos con Michelle Graham y Peng Liu. El grupo de fenotipado que les mencioné anteriormente, y de estudiantes de doctorado Matt Breitzman, y mi actual estudiante de doctorado de Argentina, Juan Panelo, y el antiguo estudiante Jing Bao. Para tolerancia a frío colaboramos con Susana Goyi, y el estudiante que hizo el trabajo fue Greg Schombank.
Pero como les dije, hay un montón de otras cosas y de estudiantes que no mencioné que han trabajado, particularmente, por supuesto, Diego y muchos otros que han trabajado en proyectos que no tuve tiempo de contarles hoy, pero quizás si hay otra oportunidad de seminario podemos hablar de esos otros trabajos. Y bueno, espero que haya tiempo para preguntas. Bueno, muchísimas gracias, María. Muy linda la presentación. A pesar de que yo estuve en tu grupo 5 años y seguimos trabajando en conjunto, la verdad que yo creo que he aprendido muchas cosas hoy. Espero que les haya gustado a todos. Bien, bueno, entonces abrimos este espacio para aquellos que quieran hacer consultas, que quieran hacer preguntas. Así que bueno, el que tenga alguna pregunta, abrimos los micrófonos. Bueno, yo hago la primera pregunta como para iniciar. María, bueno, este programa lo iniciaste vos. Es algo interesante ver que hablar con la persona que inició un programa de mejoramiento. Normalmente otros programas ya vienen de años atrás. En estos años han habido cambios económicos y políticos. ¿Cómo fue la relación con la industria en el tema relacionado a biocombustibles? ¿Cómo han sido esos cambios y cómo lo ves a futuro? Sí, bueno, la industria, si lo pienso, lo veo como dos partes, ¿no? La industria semillera es una cosa y la industria de biocombustibles es otra. La industria semillera, en particular en sorgo de biomasa, todavía tiene muy bajo interés en el desarrollo de materiales de biomasa porque lo siguen viendo un mercado todavía incipiente. Entonces, el gran esfuerzo sigue estando puesto en graníferos. Lo cual para los programas públicos es una oportunidad como el mío para lograr productos que quizá la industria no está desarrollando hoy, que por supuesto los puede desarrollar, pero nos permite sí, abarcar un nicho en particular. Y respecto a la industria de biocombustibles, ha pasado por muchos estadios. Por supuesto, como todos saben, la industria de biocombustibles de etanol es la más avanzada a partir de grano. Pero con estos incentivos, sobre todo en los últimos años, ha crecido mucho el interés, como les comentaba, en los digestores anaeróbicos, porque tiene la gran ventaja, quizá no lo expliqué mucho, pero de que elimina la necesidad de transporte de biomasa a largas distancias, que es uno de los costos mayores del procesamiento de la biomasa, que afecta la viabilidad económica del proyecto. Entonces, al digestor estar en el campo del productor y poder el productor inyectar el biogás en las líneas nacionales y recibir el incentivo económico, eso es un modelo mucho más atractivo. Sin embargo, la industria, digamos, mayor ha crecido. Nosotros tenemos ahora una de las dos, creo, únicas en el país, está instalada en Iowa, es la industria Verbio, que viene de Alemania, que es una industria que vino a instalarse con el único interés de procesar biomasa. O sea que hay un crecimiento, pero todavía tiene sus desafíos. Bien. ¿Y esos tipos de usos para bioenergía son los mismos en esa región de Iowa y en relación a lo que es más al sur, o está distribuido de otra manera? ¿Los usos, te referís a los métodos de procesamiento? Sí, sí, sí. Sí, la industria de procesamiento del grano para etanol está distribuido, por supuesto Iowa es una de las que tiene mayor cantidad de refineries que procesan, pero eso está distribuido en casi todo el país. Sin embargo, el tema de los digestores anaeróbicos está más localizado en las zonas que tienen producción de animal en confinamiento, porque de vuelta permite procesar todos esos desechos que son un problema para el productor y que generan además subproductos útiles que pueden volver como fertilizantes y demás. O sea que ese modelo está más localizado en los estados que tienen alta producción, alta densidad de productores que se dedican a cerdos, ponedoras y feedlots, ¿no? Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, yo quisiera hacer una. Hola María, Sí. muchísimas gracias porque fue una excelente presentación. Vos mencionaste que el sorgo es un cultivo relativamente nuevo en Iowa y que los mayores estados son Texas y Kansas.
¿hay alguna articulación entre el programa tuyo con el de ellos en cuanto a mejoramiento, algún grado de atacar diferentes traits, o esto es absolutamente independiente, digamos, y no hay conexiones así? Porque me parece que hay cosas que podrían generar como una cierta sinergia, digamos. Me gustaría que cuentes eso un poco. Sí, sí, por supuesto, casi todos los que trabajamos en Sorgo en investigación trabajamos en un montón de cosas en común, sobre todo en las características, ¿no? Y si vamos a características básicas de fisiológicas o de desarrollo de crecimiento, ciertamente hacemos muchos trabajos que tienen puntos en común. En el caso de Kansas y Sorgo y de Texas y de los programas de mejoramiento en particular, creo que la gran diferencia es que ellos tienen un mandato importante para desarrollar e invertir más en graníferos, porque también están financiados por las asociaciones de productores de sorgo del estado, de Kansas y de Texas, que contribuyen a la financiación de sus programas. Yo no tengo eso, ellos tienen esa financiación que en cierta forma implica una exigencia en el desarrollo y en el foco del desarrollo de graníferos que beneficien a esos productores, porque de vuelta, la cantidad de productores que hoy producen sorgo forrajero es mucho menor, o para biocombustibles infinitamente menor. Entonces creo que ahí está la gran diferencia entre los programas de ellos y el mío. Si bien ellos trabajan también en materiales de biomasa, sobre todo Texas A&M tiene un récord histórico de producir mucho y de invertir mucho en eso, y tiene grandes avances, yo me dedico exclusivamente a eso. Por supuesto que colaboramos, los conozco, hemos tenido... por supuesto tenemos muchos intereses en común. Ahora, la forma en la que yo veo mi programa es más creciendo hacia el norte, porque todas las universidades del norte, hacia el norte de Iowa, no tienen programas de mejoramiento, es decir, el programa de Iowa State es el programa de más al norte de los Estados Unidos que hace mejoramiento de sorgo. Por lo tanto, todos los que trabajan en forrajeras o biomasa hacia el norte tienen que usar materiales desarrollados por alguien más. Y esa es la oportunidad que yo le veo a Iowa de proveer materiales adaptados a condiciones más extremas. Así es que estoy trabajando con Michigan State y con North Dakota, que son universidades que tienen programas importantes en bioenergía, con el Great Lakes Bioenergy Research Center, para proveer el germoplasma que ellos pueden utilizar en ese tipo de proyectos. Sí, esa es la forma. yo creo que esa es, obviamente, es una diferencia clara en cuanto a tu línea de tolerancia al frío. Pero la línea de ángulo de hoja, me parece que ahí, digamos, es aplicable para grano y para sorgo forrajero. También yo me refería un poco más a eso, tal vez. Sí, ellos no han trabajado, es decir, si uno mira estudios de QTL o de GWAS en ángulo de hoja, hay otros grupos que han trabajado, pero siempre con el énfasis en una hoja, es decir, en una visión más tradicional, quizá de la característica. Nosotros fuimos el primero que trabajamos en ángulo a lo largo del canopeo, lo hemos publicado el año pasado en Plant Physiology, y ya he recibido varios contactos de personas a quienes les interesan los datos y les interesa revisar un poco el trabajo, incluso trasladarlo a maíz. Ok, gracias. Bien. Acá Juan Montecchio dice que tiene una pregunta también. Hola, ¿qué tal? Hola. No sé si me escuchan. ¿Qué tal, María? Muy buena presentación, la verdad que muy interesante el programa y las aproximaciones para desarrollar nuevas variables que permitan describir variabilidad fenotípica asociada a biomasa. Y respecto de eso, te quería preguntar, estas cáscaras que medían, estas whole volume o convex whole volume que mencionabas, dijiste que hicieron GWAS y que habían asociado SNPs asociados a mayor desarrollo de biomasa o mayor eficiencia en la producción de biomasa. ¿Tienen alguna aproximación para mejoramiento asistido o con esos SNPs o han desarrollado marcadores para caracterizar la población y estimar su efecto genético sobre el fenotipo? Sí, bueno, como sabes, de un estudio de GWAS a aplicar los marcadores en un programa, siempre hay estadios intermedios, ¿no? Es necesario una cierta validación de esos marcadores, es necesario un trabajo antes de largarse directamente a utilizarlos. Así que estamos en ese estadio intermedio.
Si vos me preguntás si hoy estamos usando esos marcadores de SGWAS para seleccionar el programa, no, todavía no. Lo otro en lo que estamos empezando a trabajar, porque también tenemos muchos más datos de esa plataforma que no les comenté, tenemos datos de desarrollo y de crecimiento a lo largo de la campaña, y eso son los otros datos que esperamos que complementen esos que les mostré previamente antes de aplicarlos al programa. Muy bien, no, sí, me preguntaba asociado a la validación y también a, bueno, si habían encontrado algún gen candidato asociado a esos SNPs o si tenían ese tipo de, si habían realizado esa aproximación, era por ahí la pregunta. Sí, Bueno. sí, genes asociados sí, siempre vamos a ese punto. Y como parte de eso, bueno, no sé si hay gente acá trabajando en editing o en transformación. Sorgo tiene muchas dificultades técnicas para validar cualquier gen candidato, y estamos trabajando en colaboración con un investigador acá en Iowa State para desarrollar un sistema para validar esos genes candidatos de manera más rápida, usando un sistema que se llama Virus Induced Gene Silencing. Entonces intentamos ir a esa línea que nos va a permitir validarlos mucho más rápido que hacer transformación o editing tradicional para después incorporarlos al programa. Muchas gracias, muy buena presentación. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? María, sos una persona muy interesante para entrevistar, porque conoces a Argentina, conoces el programa de mejoramiento de Argentina y estás dirigiendo uno en Estados Unidos. Teniendo en cuenta eso, y como conoces el sistema por dentro en Estados Unidos, ¿crees que hay algo interesante que podamos aprender o replicar dentro del modelo público de mejoramiento de las universidades de Estados Unidos? Qué pregunta difícil. Bueno, un poco, creo que es difícil porque, por supuesto, ambos países en el área de investigación tienen ventajas y desventajas, ¿no? Y cosas que son muy buenas en un país y muy buenas en otro y no tanto. Yo creo que Estados Unidos está pasando por un proceso similar en la dificultad de financiar los programas de mejoramiento público como los tiene Argentina. En el sentido de que tradicionalmente las universidades tenían grandes presupuestos para financiar investigación de forma permanente o a largo plazo, que era lo que beneficiaba a los programas de mejoramiento. Hoy eso está desapareciendo, no solamente en Iowa State, sino en todos lados, en todos los estados. Y eso es un desafío enorme para los programas de mejoramiento públicos que también comparte Argentina. Creo que la clave para aquí, por lo menos en Estados Unidos, hay como varias formas en las que los que hacemos mejoramiento hemos intentado compensar por esos cambios económicos, que incluyen, por supuesto, colaboraciones, que incluyen algunas formas más novedosas de obtener financiación para los programas públicos, pero que sigue viniendo en gran parte de las asociaciones de productores, que me parece que eso es algo que en Argentina no está suficientemente fuerte para apoyar los programas de mejoramiento. Es decir, hoy, de vuelta, no en Iowa, pero en estados como Texas y Kansas, el apoyo financiero de las asociaciones de productores a los programas públicos sigue siendo importante, y en cultivos como trigo, mucho más, ¿no es cierto? Creo que eso, bueno, no sé si saben, pero el mecanismo de financiación para esas asociaciones es que hay un ingreso automático que se produce de la venta de granos del Estado que le vuelve a esa asociación, y ese es el dinero que la asociación en un cierto porcentaje devuelve a la investigación. Yo creo que ese modelo es un modelo muy interesante, que tiene sus dificultades, pero que es interesante para financiar mejoramiento. ¿Qué tan fácil o difícil sería implementarlo en Argentina? No lo sé, pero creo que sería muy interesante, sobre todo para los cultivos en los que la industria sigue teniendo menos influencia o menos poder económico, ¿no es cierto? Como es el caso del trigo acá. Esa sería una alternativa. Por supuesto, desde el punto de vista de la financiación a través de los grants,
yo desearía que existieran muchas más colaboraciones entre Estados Unidos y Argentina. Por lo menos mi experiencia y bueno, el tiempo sabático que pasé en Argentina hace un par de años me mostró una gran colaboración con Europa, pero por alguna razón la colaboración con los Estados Unidos no es tan grande como con muchas instituciones y organizaciones de Europa. Y bueno, me parece que incrementar mucho eso con Estados Unidos sería muy interesante. Y de vuelta, creo que, por ejemplo, con Iowa, con el Midwest, hay muchísimas cosas en común con la producción agronómica de Argentina. Y entonces creo que hay oportunidades muy buenas de colaboración y de beneficiarse mutuamente. Bueno, pero ¿no hay algún tipo de restricción en las mismas fuentes de financiación de Estados Unidos? Algunas hay, sí. Por supuesto, hay algunos llamados en los que solo se permite participar equipos americanos, pero hay otros llamados que permiten colaboraciones internacionales específicamente. Y sin embargo, para esos llamados, en general, me parece que es poca la participación de Argentina. Estoy hablando de mejoramiento vegetal, no desconozco en otras áreas. Pero en mejoramiento vegetal creo que es poca, que podría ser más, digamos, sin duda. Bien. Bueno, interesante. También está la posibilidad de intercambios de estudiantes, ¿no? Sí. El caso mío, el caso de Juan, que está en tu grupo, pero bueno, extensivo a otras culturas y otros grupos, ¿no? Me parece que eso son oportunidades interesantes. Sí, por supuesto, eso, bueno, yo en particular siempre tengo mucho interés de tener estudiantes de Argentina, que los dos han resultado excelentes, por otro lado, pero también he traído pasantes, como vos sabés, hemos traído muchos chicos estudiantes de grado que han pasado 3, 6 meses, han sido todas experiencias muy buenas, y el valor de eso también es que inicia una relación que puede derivar en una colaboración más grande en investigación cuando esas personas vuelven y a su vez se instalan en otros grupos o en instituciones diferentes. Eso es, no diría que es muy fácil de hacer, ciertamente no en la era del COVID, es difícil traer estudiantes extranjeros, pero cuando esperemos que esto pase, creo que esa es una colaboración bastante posible de obtener. Y me parece que de vuelta beneficia a ambos países y a las instituciones de ambos lados. Bien. Así que, por supuesto, aprovecho la plataforma para abrir el contacto, para, no sé si, bueno, me pueden encontrar en el internet, contactarme por email o a través de Diego, cualquier consulta o duda o interés de colaboración o de intercambio, por supuesto, estoy muy interesada en recibirlas. Buenísimo. Ya saben. Bueno, ahora sigo viendo la pregunta. Si tienen algún comentario, alguna pregunta para hacerle a María. Bueno, yo sé que María tiene otro compromiso en un rato, así que si no hay más preguntas, vamos cerrando entonces. Te agradezco mucho, María, tu tiempo. Todo lo que nos has contado es muy interesante. Y bueno, esta charla también muy interesante. Así que bueno, muchas gracias a todos también por participar. Y bueno, muchas gracias, María. Gracias a todos. Chao. Chao a todos, gracias. Gracias a ustedes.